y la visita, más que presencia, la visita del ministro Pablo Mieres, que viene acompañado con su delegación. Aníbal, la verdad, un gusto también verte, sentir que sos parte de la convocatoria. Y fundamentalmente la presencia del ministro es, bueno, estuvimos conversando temas de actualidad, por supuesto, al ser titular de la Secretaría de Estado que se vincula al trabajo y a la seguridad social, tiene cosas para decir en función del proceso que está viviendo el país, luego de lo que es la reforma en materia de seguridad social y las movidas que hay en torno a eso, son bien importantes. Y por supuesto hablamos del empleo. Es de lo que podemos hablar con el ministro de Trabajo. Empleo que sabemos que ha sido el desvelo nuestro, el desvelo del gobierno, en donde sabemos y no hemos sido ajenos a la situación de coyuntura que hemos tenido con Argentina, lamentablemente. Cuando uno mira los datos del litoral, se da cuenta que en los 3 departamentos de Río Negro, de Paysandú y de Salto es donde lamentablemente ha estado por encima de la media. Pero también, no sé si será el consuelo del tonto, pero también hay que reconocer que merced al trabajo conjunto, a las muchas cosas que están pasando en Paysandú en materia de actividades, de desarrollo, de emprendimientos, también somos de los más golpeados, los menos golpeados, en el sentido de que somos los que tenemos menor tasa de desempleo de ese litoral afectado por Argentina, que estos números que han aparecido hasta ahora, el ministro tiene datos que son bien importantes, que los va a contar él, pero que en cierta forma muestran cómo la cantidad de gente también ha subido, la cantidad de gente empleada ha subido, pero lo cierto es que son datos que van hasta diciembre, enero, tengo entendido, y que bueno, sabemos que después va a empezar a reflejarse, otra realidad. Así que, señor ministro, gracias una vez más por su visita. Hay que decirlo, el ministro va a estar en funciones hasta el fin de abril, así que puede pasar de que esta sea una de las últimas visitas que tengamos. Como ministro. Como ministro, seguro, después vendrá con otro mameluco, pero lo cierto es que también queríamos agradecerle, ministro. Queremos agradecerle porque su teléfono siempre estuvo abierto, su despacho siempre, la puerta de su despacho siempre estuvo abierto. Las bondades de un buen ministro de Trabajo y Seguridad Social no se mide en ladrillos, no se mide en cemento, no se mide en kilómetros de ruta, se mide en el ánimo de la política, sobre todo de las relaciones laborales que hay que administrar, y sinceramente hoy, con un salario real que está por encima de lo histórico, creo que se tiene que ir con la única satisfacción que se debe ir un servidor público, que es con la satisfacción del deber cumplido, me parece. Tengo que decir que hemos tenido un gran ministro de Trabajo y Seguridad Social. Así que un poco el agradecimiento, Pablo, por tu labor, por tu trabajo, por tu preocupación también, porque el Ministerio tiene muchas cosas, una de las que también forma parte y es un actor importantísimo en materia, por ejemplo, de INEFOP también, que sabemos que ustedes tienen mucho que ver en eso. El INEFOP ha trabajado muy codo a codo con nosotros acá, tiene mucha cosa, pero en las distintas reparticiones de las cosas que tú administras también, la verdad que hemos trabajado muy cómodo y muy bien. Así que como ministro, agradecerte la presencia, el trabajo, la vocación y tu servicio también, no para solo con el país, sino también para con Paysandú. Y decir que con claridad siempre hemos tenido de parte de este intendente y de todo su equipo una actitud de recepción, de diálogo, o sea que hay una reciprocidad. De alguna forma, a nosotros nos gusta ejercer el cargo recorriendo y visitando, y por eso hemos estado varias veces por acá, como hemos estado en otros departamentos, y siempre hemos sentido que desde la Intendencia Departamental de Paysandú ha habido diálogo, apertura, interés, necesidades recíprocas de trabajar en conjunto, porque en definitiva el empleo, el trabajo de los uruguayos se construye en los territorios, no se construye en los escritorios. Y justamente las intendencias son instrumentos claves para construir las redes y las decisiones que luego se transforman en mejora de empleo y en mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y lo que hemos visto, lo digo con total franqueza, es un departamento que está en un proceso de crecimiento, de obras, de multiplicar
las distintas dinámicas de la actividad, porque de alguna forma este departamento de Paysandú, que vivió mucho tiempo muy centrado en la nostalgia, hoy está mirando mucho más hacia el futuro, y eso me parece que es de aplaudir, sin perjuicio de que siempre hay que tener la memoria, de recordar lo que se fue, pero también, sobre todo, de construir lo que está por delante. Y cuando uno ve inversiones inmobiliarias, ve inversiones en servicios, ve diversificación de la matriz productiva local y departamental, realmente debemos felicitarlo y señalarlo. Los datos de empleo que estuvimos intercambiando con el señor Intendente, como ustedes saben, tenemos un marco general a nivel nacional de indicadores que están muy por encima de los que teníamos cuando asumimos hace 4 años. Es decir, el Uruguay venía en una tendencia a la caída de los indicadores de empleo desde el 2015 al 2019, una caída gradual, lenta, pero persistente, clara, tanto en tasa de actividad, tasa de empleo y aumentando la tasa de desempleo, aumentando la cantidad de trabajadores en seguro de paro, y luego tuvimos la pandemia, y en la pandemia una caída mayor todavía del empleo, a lo que se agregó una caída del salario real, que fue acordada entre las partes. Yo quiero recordar que el 7 de julio del 2020 firmamos un acuerdo entre el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno. Por parte del PIT-CNT estaba el entonces presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el ahora presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y acordamos que si había una caída de la economía iba a haber un impacto en el poder adquisitivo del salario inevitable y además aceptado por todos para defender el empleo. Y bueno, efectivamente la economía en el 2020 cayó 6% y el poder adquisitivo del salario cayó entonces de acuerdo a lo que era previsible. Pero también dijimos ahí, el gobierno dijo que había un compromiso de recuperación del poder adquisitivo del salario, no bien empezara la recuperación económica. Y hoy podemos decir, como decía el señor Intendente, que hoy el poder adquisitivo del salario de los trabajadores uruguayos promedio está por encima del 2019. O sea que hemos recuperado la pérdida que se produjo en la pandemia e incluso hemos crecido un poco más que lo que había cuando nos tocó asumir este gobierno. Y yo les diría, todo indica que el poder adquisitivo del salario durante este año va a seguir aumentando, porque se van a seguir operando los acuerdos que se hicieron en la 10ª ronda. Y en la 10ª ronda el acuerdo que establecimos, la pauta que estableció el gobierno, establecía un nivel de aumentos que luego se tradujo en los acuerdos de los consejos de salarios, que va a significar una mejora continua del poder adquisitivo del salario. ¿Eso significa que todos están muy bien? No, por supuesto que no. No vamos a vender espejitos. Hay gente que tiene problemas de empleo y hay gente que tiene problemas de ingresos. Y que tenemos, por lo tanto, que seguir trabajando y remando y ayudando a que la gente viva mejor. Pero está claro que los indicadores a nivel nacional, y ahora voy a entrar en el departamento de Paysandú, están indicando que estamos con más empleo y mejor salario. Esa es un poco la síntesis de esa cuestión. Y también digo que en todo ese tiempo ha habido diálogo permanente con los actores sociales. Eso que dije del acuerdo del 20, luego uno puede reivindicarlo como una política permanente. Yo les digo, no pasa una semana sin que algún dirigente sindical no esté en mi despacho dialogando por algún conflicto o por alguna solución o por alguna negociación. Este ha sido un gobierno de diálogo social, y así lo dijimos desde el principio y lo mantuvimos durante todo este tiempo. Así que, quedando un poco de tiempo todavía en el cargo, pero ya en el final, uno siente, por un lado, el contento de haber logrado, a pesar de todo, porque a veces uno escucha algunas declaraciones y piensa que esa persona no está recordando que tuvimos una pandemia que duró casi 2 años y luego una sequía que duró otro año.
y todo el lío de la competitividad y la diferencia de precios con Argentina. Y a pesar de eso, el Uruguay hoy tiene estas realidades que no son relatos, son datos, son datos. A mí me gusta usar una frase del general Seregni que decía muy frecuentemente, que decía, los hechos son porfiados. Y los hechos son porfiados y demuestran que efectivamente hoy tenemos esa situación que acabo de mencionar a nivel general de empleo y de salario. ¿Qué pasa en Paysandú? En Paysandú tenemos hoy más gente en el mercado de trabajo, es decir, la población económicamente activa, esto es, todos los que están en el mercado de trabajo, sea trabajando o buscando trabajo, un número mayor en cantidad de personas, pero también en porcentaje del que había en 2019 y del que había en 2018. O sea, la tasa de actividad del departamento de Paysandú está más alta que en el 2018 y 2019. La tasa de empleo, es decir, la cantidad de personas ocupadas, también está arriba del 2018 y del 2019. La que también, y esa es la que obviamente recién mencionaba el intendente, nos preocupa, es que también la tasa de desempleo está más alta que en el 19 y está en esos departamentos del litoral en general con expresiones de 2 dígitos, es decir, mayor que la tasa de desempleo nacional. Ahora, lo que tenemos es mayor cantidad de gente en el mercado de trabajo, mayor cantidad de gente trabajando y mayor cantidad de gente buscando trabajo, pero menos que la que tuvimos el año pasado a esta altura. Es decir, viene habiendo, y ahí viene el otro tema, porque acá, ¿cuál es la explicación de que los departamentos del litoral sean justamente todos ellos los que tienen un mayor problema de desempleo? Todos lo sabemos, lo vivimos y lo sufrimos, y lo conversamos permanentemente. Fue el problema de competitividad y de diferencias de precios con Argentina, que afectó directamente la actividad económica y la actividad laboral de los ciudadanos de estos departamentos. Esto ha cambiado, todo indica que va a seguir el cambio y, por lo tanto, nosotros creemos que acá hay un proceso que está encaminado y que, así como la tasa de desempleo ha ido siendo un poco menor que la que teníamos a mitad del año pasado o a principios del año pasado, todo indica que en la medida que el departamento tiene la actividad que hemos estado registrando, debería ir produciéndose también un proceso de reducción. O sea que esa cantidad de gente, mayor cantidad de gente que está hoy en el mercado de trabajo, empiece a encontrar caminos de empleo. Esa es un poco la evaluación que tenemos sobre la realidad del departamento de Paysandú en materia laboral. Seguimos teniendo problemas estructurales del país pendientes en el mundo laboral. Uno de ellos es el desempleo juvenil. Nos duele enormemente que aumente o se reduzca el desempleo. Siempre los gurises de 18 a 24 años son 3 veces más desempleados que el total del desempleo nacional, y eso es un problema porque además hemos buscado la forma promoviendo programas de empleo juvenil. Esta es la tercera ley de empleo juvenil que se aprueba en el Uruguay. La primera fue en los años 90, la segunda fue en los primeros años de este siglo y la del 21 que nosotros aprobamos. Hemos estado buscando la manera de impulsarlo, pero hay un problema, yo creo que tiene que ver con el problema del vínculo entre la educación y el trabajo, del vínculo entre lo que se enseña en el sistema educativo y lo que se necesita después en el mundo del trabajo. Por lo tanto, la reforma educativa es clave porque es la que nos va a permitir achicar la distancia entre educación y trabajo y ayudar a que los jóvenes de los próximos años tengan mayor sintonía con lo que se requiere en el mercado de trabajo. Y en eso estamos, trabajando en eso. Y lo último que quiero decir es que nos preocupa, después de haber logrado en 3 años de diálogo, de participación muy amplia, una reforma de la seguridad social que no tengo duda que en el tiempo se va a demostrar como una reforma histórica, muy positiva en términos de equidad. Están los datos de estos días
le hemos dado el derecho a la enorme mayoría de los jubilados a poder, si quieren, seguir trabajando y mantener su jubilación. Eso es una novedad que es parte de la reforma, son de las cosas positivas que ha impulsado la reforma. Tenemos hoy el dato de que hay alrededor de 10 jubilados por día que vuelven a trabajar. ¿Por qué? Y porque la gente cuando llega a la edad jubilatoria no es que de un día para el otro se baja de 100 a 0. El proceso de envejecimiento es gradual, psicológico, físico y mental, intelectual. Por lo tanto, está bueno que se vaya acompañando ese proceso y que el retiro sea también gradual. ¿Y qué teníamos en Uruguay? Teníamos jubilados de primera y de segunda. Jubilados que si aportaban a 2 cajas podían jubilarse por una caja y seguir trabajando por la otra. Pero los que tenían dos trabajos en el Banco de Previsión Social, en Industria y Comercio, en Servicio Doméstico, no podían jubilarse de alguno de los trabajos y seguir aportando por los otros. Eso era una injusticia porque además el 70% de los jubilados son del BPS. Por lo tanto, eran los que estaban afectados. Bueno, a partir de esta reforma, la persona que tiene 2 empleos o que quiere reducir su empleo, sus horas de trabajo y bajar horario y acordar con su empleador, en vez de trabajar 8 horas, trabajar 6 o trabajar 4, y cobrar la jubilación por las horas que se retira y seguir trabajando por las otras, lo puede hacer. Y también puede hacer que si tiene una unipersonal y trabaja como dependiente, jubilarse como dependiente y seguir facturando como unipersonal. Eso antes no se podía hacer, ahora se puede hacer y apenas estamos en el comienzo de la experiencia de este cambio. Esto prueba que la reforma tiene múltiples beneficios, además del complemento solidario que garantiza que las jubilaciones mínimas van a ser más altas que las actuales, o que el cambio en la edad de retiro es un proceso gradual a mediano plazo y para los menores de 50 años, no para las personas mayores de 50. Por eso nos preocupa mucho esta campaña de recolección de firmas, porque creemos nosotros que se le dice a la gente del cuento la mitad, pues se les dice la parte demagógica, que es firme para que pueda seguir jubilándose a los 60 años y firme para que las jubilaciones más bajas crezcan, pero no les dicen qué cuesta esas 2 medidas, cuánto cuesta desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema. Si esto se aprobara, el déficit de la seguridad social en unos cuantos años se multiplicaría por 4, calculado por los técnicos del BPS, no por mí, por los técnicos del BPS. Se multiplicaría por 4 y se destruiría todo el proceso de sostenibilidad que hemos tratado de construir con la ley aprobada. Es más, para calcularlo en términos de aportes a la seguridad social, para sostener un sistema que ponga en la Constitución los 60 años de edad, que significa que después se vuelve rígido y que no se puede cambiar, salvo un nuevo plebiscito, cuando en el mundo, en ningún país del mundo está en la Constitución la edad de retiro, eso va a generar un incremento del déficit acumulativo a transcurrir de los años, además del aumento de las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional, que va a significar que los trabajadores activos, en vez de aportar el 15% al BPS, van a tener que ir aportando más. Para decirlo más claro, hoy cuando uno cobra el sueldo le descuentan el 15% para su jubilación. Bueno, en los próximos años, si esto se aprueba, se le va a tener que ir aumentando ese descuento, 20%, 25%, y eso significa menos plata en el bolsillo de la gente. Eso significa caída del salario en términos absolutos. Pero además también implica, al mismo tiempo, que el aporte patronal tiene que aumentar. Y del 7,5 va a ir creciendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que la tendencia a la informalidad va a aumentar. Porque si el empleador tiene que aportar más por cada trabajador, primero va a reducir el empleo. Y segundo, va a generar trabajos negros. O sea, realmente, yo les digo esto, y sin contar la tercera medida, que es la eliminación de las AFAPs, y la confiscación, por lo tanto,
de los ahorros de 1 millón de uruguayos. Hay 1 millón de cuentas hoy en las AFAPs de gente que va aportando todos los meses para tener un complemento en su jubilación futura. Y resulta que eso, si se aprobara esta reforma, esa plata se saca de las AFAPs y se vuelca al BPS de una manera que nadie sabe, de manera tal de que tu cuenta personal pasa a ser una incógnita en el futuro y va a generar una andanada de reclamos al Estado y va a generar la idea de que este es un país no confiable, va a generar una afectación de la certeza jurídica y esto que hoy estábamos celebrando, que es el aumento del grado inversor por las calificadoras, se va a volver una quimera. Vamos a sufrir una caída de la valoración del Uruguay como país desde el punto de vista inversor. Quiero decir estas cosas porque no sería honesto, mientras se juntan las firmas, no transmitir, señores, cuidado, porque no es oro todo lo que reluce y a veces atrás de medidas que suenan lindo, porque además, simplemente una cosa más, si las jubilaciones mínimas se atan al salario mínimo nacional, el gran problema que vamos a tener en los próximos gobiernos es que muchas veces el gobierno va a pensar si aumenta el salario mínimo nacional porque sabe que al mismo tiempo se le aumenta el déficit de las jubilaciones. Entonces vamos a tener un adicional que es la eventualidad de que el salario mínimo nacional no crezca como debe crecer. Pero nada, yo no quiero atomizarlo, simplemente decir que ahí también tenemos un tema que esperamos que los uruguayos sepamos dirimir de manera sensata. Gracias y gracias al señor Intendente por esta posibilidad de intercambio y nada, estamos a las órdenes. Una pregunta. Eso último que usted decía, ministro, con respecto a las situaciones adversas que pueden darse en caso de derogarse la reforma. ¿Entiende que por esas situaciones todavía haya partidos que en cierta forma estaban impulsando a medias la derogación, ahora no se han pronunciado todavía? A mí me preocupa enormemente que el partido de oposición haya declarado libertad de acción en este tema, porque yo entiendo que el Frente Amplio también quería que hubiera una reforma de sostenibilidad. Está en desacuerdo con esta. Pero una cosa es estar en desacuerdo con esta reforma y decir que quiere hacer cambios, y otra cosa es apoyar esta transformación que toca no solo la reforma del año pasado, sino la reforma del 96, porque la eliminación del régimen mixto es afectar el sistema de seguridad social que se instaló en el año 96, el régimen de AFAPs. Entonces, acá estamos en presencia de un tema muy grave. Y lo que más me preocupa es que un partido que aspira a gobernar a partir del próximo año, que pretende ganar las elecciones sobre un tema tan relevante como es la seguridad social, declare en libertad de acción y tengamos 2 precandidatos que firmaron y 2 precandidatos que no firman. Porque uno se pregunta, ¿y entonces qué va a pasar si les toca gobernar? ¿Cuál es la propuesta alternativa? ¿Cuál es la propuesta de seguridad social? Está claro que no están de acuerdo con la reforma que se votó el año pasado, pero lo que no está nada claro es cuál es la propuesta del Frente Amplio. Es más, lo que uno ve es una contradicción enorme. Yo escuché el otro día al senador Vergara en una radio explicar esto mismo y básicamente dijo las mismas cosas que estoy diciendo yo ahora sobre los riesgos del plebiscito. Sin embargo, hay otros 2 candidatos de su partido que están firmando. Firmar significa apoyar y promover que el plebiscito se haga. Entonces, estas cosas llaman a la reflexión. ¿Entiende que se ha dejado de lado el bien común de los uruguayos y se ha politizado el tema por lo que está pensando usted? No, yo creo que hay un grave error. El PIT-CNT cometió, desde mi punto de vista, un grave error promoviendo esta iniciativa, que además no fue, digamos, la iniciativa impulsada por todo el PIT-CNT. A mí me consta que había por lo menos un tercio de los sindicatos que no estaban de acuerdo con juntar firmas y otro tercio que pretendían otro plebiscito y no este. Al final terminó con el tercio mayor y se embarcaron en esto, sin evaluar la profundidad del problema que genera este tipo de propuesta. Las 3 medidas, 60 años en la Constitución,
levantar las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional, que a todos nos gustaría, pero que sale mucha plata y que genera un aumento del déficit, y eliminar el sistema de AFAPs, que la verdad no estaba planteado en la reforma del año pasado. O sea, es cambiar algo del 96, que tiene ya 30 años, ¿no?